Entre los temas eternos recurrentes de la República Dominicana está el del sistema eléctrico nacional, la energía eléctrica, que con el paso de los tiempos es algo más que apagones. Ahora está el asunto de los paneles solares, de cómo inciden en el sistema. Con nosotros José Luis Moreno San Juan. Él es el director del Instituto de Energía de la UAS, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una autoridad en la materia, tiene muchos años, conoce las interioridades del sector. Y con los buenos días, yo le pregunto si puedo darnos una idea de cuál es el impacto que están teniendo los paneles solares en el sistema eléctrico, tanto en los aportes que pudieran estar haciendo, pero con unos ruidos que hay, que el ciudadano común, y en este caso me inscribo entre ellos, no entendemos muy bien, pero parece que hay algunas contradicciones. Buenos días, profesor. Bueno, buenos días, Catherine, Nelson, Federico y las personas que nos ven y oyen. Primero, bueno, feliz año. Feliz año nuevo. Claro, que sea de paz, de salud y prosperidad. O sea, primero la paz. Sí. O sea, bien, el año terminó con algunos temas nuevos, o sea, con relación a los que son sistemas fotovoltaicos. En este caso se refieren a los grandes sistemas fotovoltaicos y la incidencia que estos tienen al fluctuar su producción abruptamente cuando hay nubes, nubosidad y demás, que evidentemente producen una distorsión en lo que es la generación eléctrica, que no puede a veces ser suplida por las plantas térmicas que hay instaladas en lo que es las reservas rotantes. Entonces, evidentemente hay un sistema que está instalado en la zona de la distribución, en las empresas de distribución, que es el esquema de deslastre automatizado de carga, que se conoce como EDAC, y entonces eso saca circuitos. Esos son los apagones de día, cortos, muchas veces que se cae el circuito, antes de los 5 minutos está restaurado, a veces simplemente es un pestañeo, o sea, no llega a tumbarse, sino que hay un intento de corte y vuelve y se restaura. Ese es el tema, tal vez el nuevo, que salió a relucir hace poco por las declaraciones que dio Celso Marrancini, que es el presidente del Consejo Unificado de la GEDE, y en ese tema tiene razón, ya que hay cierta distorsión en el suministro de energía producto de eso. Por eso siempre hemos hablado en el Instituto de Energía de la necesidad de almacenamiento de energía. De hecho, en un plan de transición que preparamos en septiembre del 2022, ya se hablaba de eso, y para que pueda haber una buena penetración de los sistemas fotovoltaicos en el sistema eléctrico nacional, interconectado o no, porque para mí nada más que hay un solo sistema eléctrico nacional, es necesario tener almacenamiento de energía en dos áreas específicas. Una, donde hay los grandes campos de generación fotovoltaica, los granjas solares, para cubrir las fluctuaciones del día. O sea, eso yo traje unas láminas para repasar un poco esto más adelante, o sea, el transcurso de la entrevista, porque se van a tener que ser siempre baterías eléctricas. Bueno, ya se habla de litio, pero hay de ion de litio, pero hay de sodio y de otros tipos de baterías eléctricas todas, que pueden suplir esa fluctuación del paso de una nube. Incluso hay un software de pronóstico de cómo se van a producir esas variaciones, pronóstico del tiempo, ¿no? Sobre el clima. Claro. Básicamente se pronostica, entonces se sabe. Hay una hora muy crucial en la tarde, que es como a las 4:30, que comienza a disminuir lo que es la generación fotovoltaica, y evidentemente eso tiene que ser cubierto por las reservas rotantes por ahora térmica, porque no hay almacenamiento de energía. Y también algún momento en la mañana, pero generalmente es a esa hora en la tarde. El otro tema son lo que es la generación distribuida, que es la que está en los techos de las viviendas y en los comercios. En ese caso también se producen fluctuaciones, pero habría que clasificar lo que son los pequeños sistemas,
que son aquellos que tienen menos de 10 kilos de potencia instalado, y los que son ya los sistemas más grandes, que pueden tener cientos de kilos y hasta a veces 1 megavatio y 2 megavatios, sobre todo en el comercio, y también en algún momento regular eso, pero eso tiene un impacto menor en esa fluctuación que se produce en lo que es el sistema de transmisión en la red eléctrica. Ahí el debate sí es anterior a este, que viene con el tema de lo que es el reglamento para la generación distribuida, que la primera vista pública fue el 13 de diciembre del 2022 y se había llegado más o menos a un consenso de lo que debía ser, y después hubo una audiencia pública el 15 de noviembre de este año que acaba de pasar, del 2024, y en esa entonces se cambió sustancialmente los términos, y entonces ha traído mucha controversia sobre la lógica y la racionalidad de lo que se está planteando hacer ahí. Ya eso en algún momento se había discutido hasta con las autoridades correspondientes de la superintendencia y hasta con el mismo Consejo Unificado sobre la ventaja que tiene la generación distribuida y hasta dónde realmente la generación distribuida, en vez de darle pérdidas a la gente, lo que le da un beneficio sustancial. O sea, computado en el 2023, no hemos hecho todavía los cálculos del 2024, lo haremos cuando se disponga de la información, ya para febrero por ahí. Ese es el panorama más o menos de lo que es el debate, con el tema de la gran generación fotovoltaica y la pequeña. También nosotros habíamos planteado una interconexión eléctrica con Florida, que tenía como objeto precisamente poder tener una mayor penetración de la fotovoltaica de día y de noche cubrir deficiencias de generación con transmisión de energía desde Florida a unos precios competitivos. Y eso daba mayor resiliencia al sistema eléctrico nacional, y como se está hablando incluso de una interconexión con Puerto Rico. Exacto. Eso también ayuda. Puerto Rico incluso tiene una situación bastante más complicada que la de nosotros ahora mismo, curiosamente. Pero aquí tenemos ese sistema de deslastre automático de carga que se conoce como EDAC, que ayuda mucho a que no haya un blackout, como el que ocurrió en Puerto Rico. Si ellos hubiesen tenido ese sistema instalado, pues no le pasa eso. Ingeniero, grosso modo, cuando usted señaló que se habían hecho algunos consensos en torno a la elaboración del reglamento que está haciendo la Superintendencia de Electricidad por parte de los actores, y que se vieron sorprendidos, leí en la prensa, en noviembre, con que lo que se presentó no fue lo que se acordó y ni se habló en su momento. Grosso modo, las diferencias sustanciales entre lo que debería ser, según los actores y los stakeholders del sector, y lo que se ha presentado, que ha generado tanto ruido en torno a un tema que en principio uno pensaría que es algo muy noble, tener energía solar. Sí, bueno, la reglamentación siempre debe de existir, porque de alguna manera tiene que reglamentarse la instalación de estos sistemas, los que están interconectados con la red, porque también ha estado una polémica sobre los sistemas que no van a estar conectados a la red, que son aislados de la red, que usted puede poner un sistema fotovoltaico con un inversor normal, no tiene que ser solar, no va a haber un medidor de dos direcciones, sino un medidor normal, y usted lo que tiene generalmente es un doble tiro que se alimenta del inversor normal con un banco de paneles y baterías. Se controla la carga de las baterías por un controlador de carga, que hace que cuando ya estén totalmente cargadas las baterías, pues se desconectan los paneles para que no se sobrecarguen las baterías, y ese no interfiere con nada con la red. En ese caso, tal vez lo único que tendría que hacer el cliente que opta por eso es notificar, pero no tiene que aprobárselo, simplemente notificar que lo tiene, porque posiblemente puedan pensar que se está robando la energía, porque consume menos energía de lo que estaba previsto usar, pero ahí tienen un medidor normal y un doble tiro. Después está los que sí están interconectados con la red, que usan un inversor solar que se sincroniza con la red y necesita la energía de la red para esa sincronización. Y entonces la diferencia fundamental es en el tema de cómo se va a pagar la energía inyectada y cómo se va a pagar la energía que se retira de la red. Exacto. En lo que se conoce como prosumidor, o sea, que es un consumidor que produce y consume energía. O sea, eso es un nuevo término que se está usando. Prosumidor. Prosumidor, pues, se tomó para la electricidad, pero viene de otras áreas de la economía. O sea, cualquiera que consume y produce algo
a la vez, pues se llama prosumidor. En ese caso, la diferencia esencial está en lo que se dijo en 13 de diciembre del 2022 y lo que se plantea el 15 de noviembre del 2024, que es totalmente diferente en cuanto a los valores. O sea, hay otros temas, por ejemplo, en el caso de la inyección de la energía de los sistemas fotovoltaicos de generación distribuida, lo que se pretende es cobrar cargarle el VAD al cliente, o sea, a esa inyección y también las pérdidas de las redes. Eso realmente es bastante absurdo y evidentemente nosotros hemos dicho que eso es como algo totalmente fuera de sentido, toda vez que usted no comercializa la energía cuando inyecta. En esos casos, lo que se hace es que se le vende a la empresa distribuidora y ellos la comercializan. En esa comercialización le cargan el VAD y las pérdidas de la red es parte del VAD, porque al final eso lo paga el cliente. Las pérdidas técnicas me refiero, no las no técnicas. Y si se le cobra eso al que inyecta la energía, lo va a estar cobrando dos veces, o sea, es una doble tributación o un doble pago de ese VAD de la energía inyectada. En la de retirada, evidentemente que sí tiene que pagar el VAD, sí, es parte de la tarifa, en la tarifa está el VAD, la tarifa que se aplique. El tema estaría entonces en discutir si esa es la tarifa que debería ser o no, porque recordemos que nosotros tenemos una tarifa subsidiada con un subsidio cruzado, donde los primeros subbloques tienen un precio muy por debajo al costo de producción, sí, al costo de abastecimiento de la red incluso, y que después se va aumentando y después los últimos subbloques, los que tienen más de 701, tienen un precio por encima de lo que debería ser la tarifa técnica para subsidiar a los que consumen menos de 200 kilovatios hora, y también a los de 201 a 300 y de 301 a 500 no subsidian tal vez ya a los que consumen más de 501 kilovatios hora. Pero no solamente en la baja tensión simple, sino que también todas las otras tarifas tributan para ese subsidio cruzado. Y evidentemente que... bueno, tenemos ahí una lámina que traje. Explíquenos esto, sí, profesor. Vamos a ver, eso es un diagrama... Pero ayúdeme a algo. Sí. Yo le voy a pedir que usted sí. le explique esto a doña María, ajá, que está en su casa ya, y que tal vez no comprende del VAD, por sí, ejemplo, de todos estos términos que quizás son nuevos hasta para nosotros, sí, ¿no? Eso que está ahí es un diagrama unifilar muy simplificado de lo que sería la red eléctrica desde la subestación de distribución, que es lo que está arriba, allá que decía está en la parte de arriba, sí, hasta llegar a la casa de los usuarios que están en la parte de abajo, que ahí no se ve, tiene que subirlo un poquito. Ahí está, ¿ves? Ahí está, okay. Entonces, ahí es donde ese cuadrito de abajo que dice usuario carga de baja tensión, sí, ese es el usuario común y corriente que sería el que va a tener en algún momento los paneles sobre los techos y demás. Sí. Entonces, cuando se inyecta de los grandes sistemas fotovoltaicos, se inyecta en A. Por lo tanto, para llegar a ese usuario que está al final, tiene que pasar por toda la red y hay unas pérdidas técnicas que no se pueden evitar. Okay. No estamos hablando de las pérdidas no técnicas, que es el robo de energía de una manera directa o indirecta, que serían los fraudes. Ustedes tienen un contrato, le están midiendo la energía, pero no es toda la que usted consume porque usted tiene un fraude. O sea que sí, es de las dos. En el otro caso, en el de los paneles de generación distribuida, se inyectan en donde está el usuario. O sea, bueno, ese otro esquema que está ahí, un esquema simplificado también de lo que serían inyecciones y retiros, pero ya nada más que viendo la última barra de la figura anterior. De la primera, la primera hoja, sí, de la primera hoja. La primera hojita. Podemos dejarlo ahí. Vamos arriba. Todavía. No pasemos a la primera hoja. Sí, a la primera. Váyanse arriba. Sí. Fíjense que eso que está ahí simplemente ahí. Ajá, esa es la barra esa que dice de línea de baja tensión. O sea, que no se ve mucho en la figura, pero que está en la... Entonces ahí es que estamos en la segunda figura. El que tiene generación distribuida inyecta ahí. Por lo tanto, le ahorra a las redes las pérdidas técnicas desde la subestación hasta ese punto. O sea, no hay prácticamente pérdidas técnicas. Y por otro lado, está vendiendo la energía a un precio muy por debajo del precio medio de compra de las redes en el sistema mayorista. Por lo tanto, ya nada más que por eso, las redes están ganando una diferencia por cada kilovatio hora que recibe de la generación distribuida de unos 5.61 centavos de dólar por kilovatio hora, lo cual quiere decir que hay un ahorro
por el precio que está definida la energía de venta de la generación distribuida. Pero está también el tema de las pérdidas evitadas, que eso es algo que mejora la eficiencia del sistema. La generación distribuida mejora la eficiencia del sistema de distribución, eso no hay ninguna duda. Hay energía que no se pierde. Esa energía que no se pierde, las EDE la pueden vender. Antes la perdían, ahora la venden y la venden al precio de tarifa. O sea, en el caso de la energía que compran de los paneles de generación distribuida, tienen una diferencia de un valor agregado de cerca de 7 centavos de dólar, porque la están vendiendo en promedio de 17.5 centavos de dólar por kilovatio, y la están comprando a 10.43. En el caso de que la compraran del sistema eléctrico, la transmisión, la estarían comprando a 16.04 y la estarían vendiendo a 17.5, lo cual casi no tienen VAD, pero con la generación distribuida sí tienen. Ahí es que viene la ganancia de la generación distribuida. Ahora sí podemos ir a la otra, a la segunda figurita. Sí, siga. Bueno, en lo que se pone, Sí, sí. pero Ahí está. bueno, ahí está. Ahí lo que tenemos es esa línea vertical, que hay un balance de lo que entra y lo que sale. Eso es la barra que vimos abajo. El que tiene generación distribuida inyecta en el extremo que está a la izquierda de esa figura. Si la compraran de la REC, es el extremo de la derecha. Se ve más simplificado todavía, que hay transformadores en la subestación, hay transformadores de distribución y después que llega. O sea, y en el caso de la distribuida llega ahí mismo a la barra, bueno, muy poca pérdida va a haber. No podemos decir que es cero, pero una muy pequeña pérdida, 0.0 algo por ciento. Y la va a consumir los mismos sistemas en la misma parte de baja tensión, muchas veces sin tener que usar ni la media tensión y mucho menos llegar a la subestación de distribución. Por lo tanto, es totalmente absurdo y fuera de sentido tratar de cobrarle a los que inyectan en generación distribuida el VAD a la energía inyectada. O sea, porque evidentemente en la retirada sí le van a cobrar el VAD y al fin y al cabo lo que habría que ponerse cuál es la tarifa que va a utilizar el de que tiene generación distribuida, pues hasta ahora es la que le corresponda. O sea, y hasta ahí esa es la diferencia esencial entre un caso y el otro. Profesor San Juan, vamos a tratar de explicarle a la gente, porque aquí lo que está en cuestionamiento es si aquellas personas que se sirven de la utilización de paneles solares deben o no vender a las distribuidoras de energía al mismo precio que la están recibiendo, sobre todo por lo que usted comenta. Bueno, porque lo que dice el sistema, los operadores del sistema, o sea, el Estado que controla las EDES, es si a mí me cuesta operar de esta manera, si yo tengo todas estas pérdidas, pues eso debe ser transferido porque usted no siempre puede servirse de los paneles solares. O sea, cuando aquí se va la luz, cuando se va la luz solar, pues entonces usted tiene que conectarse de noche, obviamente, ¿no? Pero también, por ejemplo, cuando está lloviendo, también, por ejemplo, cuando hay sombra, por lo que sea, entonces usted debe conectarse al sistema para poder seguir operando, porque usted bien ha señalado, no hay suficientes cargas de baterías. Bien, el tema es muy sencillo, o sea, estamos hablando de generación distribuida, no liguemos con la otra. La generación distribuida, evidentemente que cuando usted retira del sistema, está pagando el precio de la tarifa. Eso tiene incluido el VAD, por lo tanto tiene incluido todo lo que necesa la empresa distribuidora para la expansión, para operar y todo. Incluyendo las pérdidas que no estamos de acuerdo, pero son. Exacto. Entonces, evidentemente que ese es el tema. La discusión viene por la inyectada, porque realmente el que inyecta energía no vende energía, lo que la vende es la EDE, y por lo tanto lo que hace la empresa distribuidora es cargarle todo lo demás hasta llegar Profesor, a la tarifa. de los que están en ese sistema, ¿cuántos venden? O sea, para saber objetivamente de cuántos de los que estamos son hablando. Generación distribuida, pues todos venden en algún momento del día. O sea, evidentemente, tal vez muchos no llegan a cubrir sus necesidades porque no tienen suficiente capacidad instalada. Pero se saca el valor. Hoy en día hay como unos 17.000 y tantos usuarios con generación distribuida. Eso es una suma muy pequeña en cuanto al universo de los usuarios. Y para nosotros no es el problema actual, ponerle mucha atención a ese tema. Hay otros temas que sí tienen que ver con la distribución, que hay que ponerle más caso, como es, por ejemplo, el real costo de abastecimiento de las sedes, porque tenemos un mercado supuestamente competitivo, pero que no lo es. El otro tema es
justamente la falta de medición, porque si usted no tiene un contrato y no tiene puesto un medidor, pues no puede facturar. Entonces ahí viene un gran cantidad, que se ha mencionado 800,000 usuarios, para nosotros era muchísimo más cuando comenzamos a hacer el análisis en el 2022, puede que se haya reducido un poco esa cantidad. Y después está el fraude. En el caso de Norte y de Sur hay una misma cantidad de energía no facturada entre lo que es la no medición y lo que es el fraude eléctrico. Pero en el caso de este es diferente, porque casi el 70% es no medición y el 30% es fraude eléctrico. Entonces, evidentemente, esas son de las cosas que hay que ponerle bastante caso. Ahora, en la mayoría de lo que pasa en el mayorista, en el sistema mayorista, que es el que está conectado a la transmisión, hay que instalar bancos de batería. Los primeros sistemas, hasta hace poco, todos eran sin baterías. O sea, ahora, había un vacío en la ley, hubo un decreto que es el 523-23 justamente, que habla sobre los sistemas de almacenamiento almacenamiento de energía con batería, SAC, que fuera de aquí se llama BESS, por el término en inglés. Entonces, eso hace que a la fecha se haya acumulado cerca de 300 megavatios de requerimiento de almacenamiento de batería, que no se tiene, y que evidentemente eso es lo que hace que opere ese EDAC, o sea, el sistema del lastre automático de carga a ciertas horas del día. De noche no tiene que ver nada los apagones que hay de noche con eso. Los apagones que tienen que ver de noche muchas veces se debe a problemas de las redes, casi siempre, sí. Y el efecto de esa generación fotovoltaica en el sistema mayorista se nota más cuando hay poca demanda y hay mucha producción de energía solar, o sea, pero no es un efecto que es todos los días. Sí, yo quiero hacer una pregunta porque veo en su exposición que hay varias cosas por resolver, por no decir muchas cosas pendientes, pero se supone que se firmó un pacto eléctrico. Sí, pero por ahí viene. Por ahí voy. Lo primero, me voy a salir de los paneles solares porque... El tema de la tarifa está ahí. Sí, no entiendo bien. Un familiar mío montó unos paneles solares y yo le dije, pero ni tabo que tú tienes. Ya. Entonces le iban a recompensar de Sur y ella tiene la expectativa, ¿verdad? No sé cómo funciona el sistema, y después de muchos formularios y de ir a buscarlo, le dieron 80 pesos. Eso fue la diferencia. Pero porque fíjese... Pero no, ese no es el tema. El tema por eso, porque la pero que el tema es, no donde quiero llevarlo, es al pacto eléctrico. No sé si el Instituto de Energía de la UAS lo firmó, recuérdese que el sector social... No, la UAS no firmó el pacto. Pero parece que el pacto eléctrico no ha resuelto los problemas, algunos problemas fundamentales. Mire, habían varios que no se cumplieron en el pacto y que por eso le digo, mire, si hasta la ley... ¿Y ustedes no lo firmaron? No, porque nosotros lo que habíamos tratado era que se hiciera un poquito caso a lo que es transición energética y no se trató nada de eso. El otro tema es una nebulosa en términos de la tarifa técnica o la tarifa de transición, que fue lo primero que se habló, que tampoco estábamos de acuerdo. Se habían dejado muchos otros temas sobre el tapete. En total eran 11 temas, ahora no los recuerdo, pero esos eran de los más importantes. Y lo que trabajamos, sí, en el Consejo Económico y Social, o sea, con el tema de lo que es el seguimiento del pacto eléctrico, tratando de lograr dos cosas. Primero, que se incluyeran temas que se habían omitido, y segundo, que los disensos, que eran muchos, o sea, tratar de hacer un compendium, de llegar a unos cuantos disensos y tratar esos temas, de esos disensos. Al final, se logró algo, pero evidentemente algo en el papel, no en la vía de los hechos, porque por ejemplo, con el tema de la tarifa, la tarifa siempre debe recoger los costos de lo que es la operación del sistema, y eso a veces no es agradable, porque hay gente que piensa que la energía eléctrica tiene que ser gratis, porque es una herencia de la antigua CDE. Nadie piensa que el servicio telefónico tiene que ser gratis, ¿verdad? O sea, pero sin embargo la electricidad sí. Y entonces hay un esquema de cómo se debe estructurar la tarifa. El primer subbloque de 0 a 200 nunca puede tener un precio más bajo que el costo de abastecimiento promedio de la red. Y ahora está por debajo y siempre lo ha estado. De hecho, esa diferencia es lo que se refleja en el análisis que hicimos del 2023 con respecto a la generación distribuida. La tarifa media en ese subbloque de 0 a 200 debió ser 16.04 centavos de dólar por kilovatio hora
y estaba en 10.43 centavos de dólar por kilovatio hora. Eso no se puede mantener. Ahora, se ha hablado también del bono luz, y el bono luz hasta ahora lo que ha alcanzado es un universo de unos 510.000 usuarios, cuando debería ser cerca de 1 millón. Entonces, evidentemente, si usted aplica el bono luz correctamente, usted mantiene solamente un subsidio, o sea, que es un subsidio poner ese subbloque de 0 a 200 al precio del costo de abastecimiento. Entonces estaría ese valor del costo de abastecimiento, pero si usted le garantiza a los que consumen menos energía, que están en ese subbloque, los que están por debajo en la línea de pobreza, entonces lo que vamos a tener es que de 0 a 100 kilovatios hora que consuma, se lo van a hacer, ese es el bono. Si usted consume 101 en adelante, lo tiene que pagar, pero lo va a pagar a un precio todavía subsidiado. De 201 en adelante debería ser el precio de tarifa técnica. Claro. Porque evidentemente en todas partes del mundo se hace de esa manera. Nosotros tenemos una política de subsidios y demás, que evidentemente todo lo que es subsidio al final se revierte contra la misma gente que lo recibe. O sea, y nosotros nunca hemos sido partidarios de ese subsidio generalizado, sino focalizado al grupo de menor consumo, y a partir de ahí que se pague lo que refiere la tarifa técnica. Ahora, para eso hay que cumplir con la ley, porque siempre hablamos de la ley, pero la cumplimos cuando nos conviene, y la gente habla mucho y no cumple la parte desagradable de la ley. Para que un precio de costo de abastecimiento sea realmente lo que dice que se debe aplicar en la tarifa, tiene que haber competencia en las ofertas de los grandes generadores, y para eso hay que hacer licitaciones y que compitan. ¿Cuántas licitaciones se han hecho? A ver, mencionan ustedes que están en los medios. O sea, la de los negros. Hay algunas que se han hecho. Algunas, la de las flotantes. Sí, algunas que se Manzanillo. han hecho, pero son tan escasas que evidentemente uno ni se da cuenta. Y entonces, para eso, por eso los precios que tenemos, un precio de algarrote. Es decir, yo necesito la energía, tú me la pagas ese precio, yo te pago, si no. Y esa es la situación que tenemos, ¿eh? Evidentemente, eso casi no se menciona. Precisamente, quisiera saber en la arquitectura actual del sistema de energético, el gobierno ha enarbolado que está apostando por las renovables, por los paneles solares, que está incrementando, pero si al final de cuentas tenemos que garantizar la provisión total de energía no renovable para cuando las renovables salgan de línea, entonces, ¿cómo el negocio renovable le compensa a quienes invierten en plantas de generación, por ejemplo, de gas, para poder un poco, porque eso se financia, y aunque si la planta está apagada 10 horas, tiene que ser pagada? Ahí podemos ir a otra figura que traje para explicar un poco eso, que es déjeme decirle cuál es, que es... La tercera página. No, es la cuarta. La cuarta la página. tercera de arriba. La que tiene el amarillo. Una que tiene muchos colores. Sí. La página que la le siguiente, sigue. la siguiente. Síguela. Continúa, es la siguiente. Ahí párate. eso. Bien. Okay. Vamos a ver. Ahí lo que vemos es el caso de California y lo que nosotros proponíamos para la República Dominicana, y proponemos, que es un poquito diferente. La filosofía de lo que es la parte de la energía renovable es lograr el máxima recuperación de la inversión, pero no se piensa en la operación del sistema. Claro. Ese es el gran problema. Entonces, ya por eso en muchos sitios ha habido serios problemas. Nosotros, analizando todo lo que había en septiembre de 2022, lo que planteamos es lo que está a la derecha de la otra figura que está ahí mismo, que es lo que está en verde. O sea, nosotros tenemos una curva de demanda del sistema, que es la parte superior de lo que está en verde claro, y lo que está en verde oscuro es la cantidad de energía que yo voy a producir con mi sistema de energía renovable, pero que va a almacenamiento, no va a carga, para yo poder simplemente garantizar que las fluctuaciones la cubra ese almacenamiento, pero también comenzar a cubrir un poco el inicio de la mañana, al final de la tarde, que ya no hay producción de energía fotovoltaica, y también algunas horas de la noche. Que debería ir al almacenamiento, porque sin batería no se almacena. Sí, por eso, entonces, para nosotros era fundamentalmente la batería. Y las baterías eléctricas para la fluctuación diaria, y las baterías de gravedad, por gravedad para otras. La batería por gravedad, la que más se conoce son las hidroeléctricas, que es un embalse, pero en este caso lo que se habrían dos embalses, uno que se va a enviar agua de día, a partir de energía fotovoltaica, y de noche con una turbina hidráulica pues se va a producir la energía que ya no se puede producir por la noche, porque no hay sol. Y esa parte, en el caso de la República Dominicana, hay un gran potencial por la orografía del país, o sea, las montañas que tenemos y la cantidad
de punto que se instala. Recomendamos que se hiciera un estudio, nosotros apenas hicimos una evaluación de modelos matemáticos, pero Eje Hidro hizo un estudio y determinó que como 60 puntos donde se puede hacer hidrobombeo y que para nosotros es una solución mucho más atractiva económicamente porque tiene mucho valor agregado local, mientras que la batería usted la va a estar importando. O sea, en vez de acumular el excedente solar en baterías que costarían, se gastaría ese excedente en bombear hacia el embalse para turbinar en la noche. Primeras horas del día, al final de la tarde y las noches. Y también cubrir un día que no esté, que no esté muy soleado, que es otra figura que vamos a ver. Si queremos la podemos ver, que la anterior a esta que está acá. Fíjense lo que pasa con la energía fotovoltaica, que es la página anterior. Anterior. La verde completa. En ese caso, lo que ustedes van a ver a la derecha, lo que es un sistema fotovoltaico normal, ya sea de los pequeños o de los grandes, todos trabajan bajo esa misma curva. Excepto que hay algunos que tienen la parte de arriba achatada, que son aquellos sistemas de inversores solares que permiten una cantidad de paneles por encima de la capacidad del inversor. Sí. Hasta un 30%, hay algunos que aceptan hasta un 40% y hay otros. Sí, esa que está. La de la izquierda es un día normal soleado y la de la derecha un día nublado, que es lo que pasa, por ejemplo, en los últimos tiempos ha pasado mucho esto. Claro. Entonces, evidentemente que cuando usted pone unos bancos de batería ahí al lado de lo que está su gran sistema fotovoltaico, su granja solar, lo que trata es de emular la curva de la izquierda. O sea que lo que tengo almacenado, que ya no se ve en la fluctuación, con esta se va a cubrir para que parezca ese día nublado como que fuera soleado. Bien, pero ¿qué pasa? Que eso, al principio del día se ve que no se produce casi nada. Fotovoltaica, hay un máximo que va de 11 a 1 y después cae. Entonces, en ese caso, esa otra energía sería para lo que son los sistemas de hidrobombeo y por la noche. Bien. Profesor San Juan, nosotros se nos ha acabado el tiempo. Sus explicaciones son siempre importantes. A mí me gustaría que usted nos ayude a hacer lo que los periodistas llamamos verificación de datos o verificación de hechos o fake or not fake. Por ejemplo, ante este titular, dígame usted si es cierto o no. Dice el CUET, o sea, en virtud de Celso Marrancini, entrada y salida de energía producida por paneles solares provoca interrupciones en el servicio eléctrico. ¿Cierto o falso? Eso es cierto por lo que le decía de lo que es la fluctuación rápida. Sí. Pero no es todos los días, o sea, excepto a esa hora más o menos, que se puede prever y que para que no ocurra. Y en los días donde hay mucha generación, mucha demanda, eso ocurre más en los días que hay poca demanda, que entonces la incidencia de los sistemas fotovoltaicos es grande con relación a la total producida porque se despachan primero y no hay administración. Se puede también administrar la producción que va a línea, que es lo que nosotros recomendábamos desde el principio. Por eso decíamos, lo que ocurre en California, lo que queremos para la República Dominicana no es eso. O sea, ¿qué tan cerca estamos de un acuerdo en este sentido? Yo creo que ya hay un decreto que regula el que la instala fotovoltaica a gran capacidad tiene que instalar una capacidad para almacenamiento de energía, que era un 30% inicialmente, y se ha subido un 50%. Con eso es más que suficiente para las fluctuaciones estas del día. Sí. Ya para cubrir con fotovoltaica la noche o las primeras horas de la mañana y de la tarde es mucho más difícil. Bueno, CES o no CES, habrá que rediscutir ese pacto eléctrico. En algunos temas creo que sí, porque hay que adecuarlo a las nuevas tecnologías. Porque nosotros lo que planteábamos era un nuevo modelo para el sistema de distribución. Sí. O sea, de hecho hicimos un congreso en combinación con la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, y en ese congreso había uno de los temas fue el nuevo modelo de la distribución. De hecho, la distribución como la tenemos ahora, dentro de 15 años no va a existir. Simplemente las empresas distribuidoras van a ser gestores de energía, pero no pueden impedir lo que es el auge de lo que es la generación distribuida, y de hecho nosotros queremos hacer una apuesta por disminuir el consumo de combustible fósil, que todavía sigue siendo un 85-82% del total de la generación, en el área de la generación. En el área de la movilidad y transporte es mucho más complicado. Pero lo que hablamos siempre es de que todo tiene que hacerse a un momento
hay que hacer un buen plan, no se hace de un día para otro. De hecho, nosotros poder salir de los combustibles fósiles va a ser como hasta el 2060 si hacemos lo que tenemos que hacer, pero antes no. Y hay gente que piensa que esto puede ser mañana y que de aquí al 2030 podemos hacer una serie de cosas que técnicamente no se pueden. De hecho, yo quiero que me digan alguien que se puede, porque yo evidentemente siempre hemos dicho que hay que hacerlo al paso. Bueno, gracias. Como está comenzando el año, es probable que lo tengamos más adelante. Bien, hablemos un poco de los vehículos eléctricos, ¿sí? el dolor de cabeza. Ya en Europa lo están prolongando para el 50. Porque fíjese, eso es otra cosa, no se podía hacer tan rápido. No se podía hacer. Yo me veo aquí en el país. La batería. De aquí a Santiago, o sea, la capital de Santiago, hay como 2 puntos públicos, pero que no tienen más de 2. Y la suerte es que no somos un país pequeño, las distancias son cortas. En Santiago se volvieron locos trayendo autobuses eléctricos en educación. Sí. Y no tienen. Incluso utilizaban una institución bancaria que le dijo, pero ven, acá eso es para los clientes de nosotros. Sí, pero hay otras nuevas tecnologías que se pueden utilizar, la batería de ion de sodio, que es mucho más económica. ¿Que duran cuántos kilómetros? Son menos eficientes que la de litio, eso, pero ¿qué pasa? Que aquí nosotros no necesitamos grandes distancias como los países Claro. grandes. Nosotros cualquier cosa que nos dé 350 kilómetros más que bien. Y cuidado, menos. Muy bien. Bueno, Gracias, profesor. gracias José Luis Moreno Bien. San Juan, director del Instituto de Energía de la UAS, en ese complicado número del sistema eléctrico, ahora mucho más tecnificado, Sí. los paneles solares, etcétera. Por eso hay que revisar el pacto también. Sí, el tiempo avanza. A la pausa.